Cuando nos saltamos al capítulo 21, el Señor ya se había aparecido a los 12 discípulos, el Señor ya se había aparecido a las mujeres, pero ahora es necesaria una tercera señal de su resurrección. Y vean el texto. Ahora vamos al capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué dice? No pescaron nada. Ahora vamos a analizar el texto. ¿Cuáles son las palabras que encontramos aquí? En el versículo 1 dice: después de esto, después de las distintas apariciones del Jesucristo, del Cristo resucitado, dice, se manifestó. Hermanos, Juan tiene que dar defensa de que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Y esta expresión, después de esto, se refiere a las distintas pruebas que ya habían registrado a Jesucristo como aquel resucitado. El texto dice que había 7 discípulos ahí, y al parecer, como les decía anteriormente, esos discípulos aún estaban ocultos, pues tenían miedo que fueran tomados por el Imperio Romano y sentenciados en juicio. Vean en Juan capítulo 20, versículo 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos, que estaban, ¿qué? Reunidos por miedo de los judíos. Ahora, esta escena también es increíble, hermanos, y también es necesario estudiarla. Están escondidos, están a puertas cerradas, están reunidos los discípulos, y de repente, ¿qué aparece? Vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Es irónico porque esta expresión de puesto en medio hace sugerencia de que el Señor se coloca o aparece de manera literal, de manera inmediata, justo en medio de ellos. Usted y yo nos espantaríamos. Y Él les dice: paz a vosotros. Ahora, hermanos, Pedro, después de esta escena, en el capítulo 21, ¿qué dice? ¿Se fue a qué? ¿A pescar? ¿Cuál es la necesidad del cuerpo humano? El alimento. Entonces Él en esa necesidad sale de noche y dice que los demás discípulos, juntando 7, fueron en esa oscuridad, fueron de noche, fueron a una playa y fueron a saber qué era lo que podían obtener de las aguas. En la soberanía de Dios, hermanos, este pequeño grupo de hombres debería de aprender una gran lección. Y aquí es donde vamos a aprender la primera gran lección. El cristiano verdadero ya no depende de su autonomía. El cristiano verdadero depende del Cristo resucitado. ¿Qué dice el versículo 3? Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Hermanos, si es usted un cristiano genuino, si es usted un discípulo del Cristo resucitado, debe de entender algo muy importante. Nada de lo que usted obtiene proviene de usted, de sus propias fuerzas, de sus propias habilidades. Y este texto nos lo va a dejar muy claro. Vean el versículo 4. Dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora, este punto es importante, hermanos. ¿Por qué? Jesús estaba en la orilla. Pero, ¿cuál era la condición del Señor Jesucristo? Su presencia, hermanos, fue de manera inmediata, fue de manera repentina, fue de manera inesperada. Su presencia fue de manera corporal. Ahora, vamos a la escena de Juan, capítulo 5,
cuando están en la barca y dice que ven de lejos caminar al Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Y en ese caminar del Señor Jesús, ¿qué decían? ¿Estamos viendo qué? Un fantasma. Bueno, pudiéramos suponer que lo que están viendo ahora es el fantasma del Señor Jesús. Aquel que murió y que ahora su espíritu se ha levantado y caminaba o flotaba en medio de ellos. Pero la respuesta no es así, hermanos. No es correcto lo que les estoy diciendo. Ellos están viendo a una persona común y corriente en la perspectiva de ellos. No se sorprendieron, no dijeron es un fantasma, es un espíritu, es una aparición. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús. No está diciendo se alarmaron por ver a un ser espiritual, se alarmaron por ver a un fantasma, se alarmaron por ver una aparición. Dice, era una persona cualquiera que se podía palpar, que se podía tocar. Hermanos, aquí hay algo en lo que debemos de aprender. ¿Cómo era el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿O cómo es el cuerpo del Señor Jesucristo posterior a su resurrección? El cuerpo de Cristo ha sido resucitado, el Señor resucitado corporalmente, hermanos. Podemos observar que no es un cuerpo diferente. ¿A qué voy? No es que existan dos cuerpos. El cuerpo previo a la cruz y otro cuerpo posterior a la cruz. Algo que debemos entender es que es el mismo cuerpo. Es el mismo cuerpo, pero en un estado diferente. ¿Qué es esto, hermano? Bueno, la Escritura nos habla que el ser humano que cree en el Señor, ¿se acuerdan con Nicodemo? Le era necesario nacer de nuevo. Bueno, usted y yo tenemos un cuerpo que se adolece, que se duele, pero en las Escrituras nos habla y nos promete que algún día tendremos un cuerpo, y el término es un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. ¿Cómo es un cuerpo glorificado? Bueno, debemos de ver al primer ser que ha resucitado con un cuerpo glorificado. Usted podría decir, bueno, pero yo recuerdo que el Señor resucitó a Lázaro. Sí, efectivamente, es un cuerpo resucitado. Bueno, yo recuerdo que Elías había resucitado a un hombre, a una persona. También es válido. Pero estos hombres, Lázaro, murieron. Siguieron teniendo hambre, siguieron teniendo sed, pudieron experimentar enfermedad y tarde o temprano ya no están con nosotros. A diferencia del Señor Jesús, hermanos, hay una gran realidad. El cuerpo glorificado es visto en Cristo. ¿Y cómo lo podemos ver? Un cuerpo glorificado es un cuerpo como el tuyo y como el mío, pero con características especiales. ¿Cuáles? El cuerpo glorificado de Cristo podía viajar y aparecer en cualquier lugar a su voluntad. ¿Se acuerdan de Juan 20:19? De repente Jesús se apareció. Estamos viendo Juan 21 y Cristo se apareció. Un cuerpo glorificado, piense usted en esto, no se sujeta al espacio. Un cuerpo glorificado no se sujeta al tiempo. Si un cuerpo glorificado no se sujeta al tiempo, entonces, ¿qué significa eso? Es un cuerpo que no envejece. Si no se sujeta al espacio, es un cuerpo que no se cansa, se mueve a voluntad, se mueve al instante. Pregunta, ¿usted puede hacer eso? No, ¿verdad? Nadie puede hacer eso. Un cuerpo glorificado no está sujeto a las necesidades carnales que podemos tener. No está sujeto a comer para sobrevivir. No está sujeto a beber porque se deshidrata. No está sujeto, hermanos. No está sujeto a la necesidad de reproducirse. No está sujeto a la necesidad de casarse. Hermanos, en Juan capítulo 20, versículo 15,
María dice, Él es el hortelano. No reconoce a la persona de Cristo, pero lo reconoce como una persona corporal, como tú y como yo, física. En Lucas 24:31 dice que los 2 discípulos que caminaban hacia Emaús, dice que pensaron que era un viajero. O sea, hoy en día podemos palpar y tocar a Cristo. Sí se puede, hermanos. Cristo tiene un cuerpo físico glorificado. Amén. ¿Cuál es el cuerpo espiritual de Cristo? La iglesia. La iglesia. Todos formamos parte del cuerpo. Pero vemos que estas características, por ejemplo, en el versículo 4, que están pescando y no le reconocieron al pie de la orilla. Cuando vemos ese encuentro con Tomás, ¿qué muestra a Cristo? Muestra sus heridas, como un testimonio de lo que Él había hecho por los suyos. Mis hermanos, ese cuerpo que Cristo está manifestando después de su resurrección, es el mismo cuerpo que promete que nosotros tendremos en el día que el Señor nos levante a su presencia. Ya sea que nos resucite o ya sea que venga y nos lleve a su presencia. Mis hermanos, en la eternidad no seremos seres espirituales que volemos y flotemos. En la eternidad futura no seremos ángeles con alitas y tendremos las manos aquí juntas. Así como te diseñó Dios, así como nos hizo el Señor, así estaremos en esa eternidad futura. Pero con una gran diferencia. Ya no habrá hambre, ya no habrá sed, ya no habrá cansancio, ya no estaremos sujetos, ¿verdad?, a las necesidades del cuerpo que hoy posee el cuerpo. Estaremos liberados del pecado. Ese cuerpo que es prometido en las Escrituras es el cuerpo que tiene el Señor Jesús. Ahora, el apóstol Pablo identifica este cuerpo, el que tiene usted el día de hoy, el que tengo yo, como un cuerpo animal. ¿Quiere verlo? Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 44. Dice la Escritura, 1 Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo animal, hay una coma ahí, y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Esto habla de ese cuerpo glorificado, amados hermanos. Tú y yo tenemos un cuerpo animal el día de hoy. ¿Alguien se enoja cuando tiene hambre? ¿Alguien se desespera cuando alguien no hace lo que hace su voluntad? ¿Alguien siente que se desmaya cuando no ha comido? ¿O se le baja la presión? Sí, ¿verdad? Hermanos, ese es el cuerpo animal. Pero al mismo tiempo, hermanos, también podemos experimentar el espiritual. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra del Señor? Hermanos, estamos siendo perfeccionados para ser más a la imagen de Cristo. Pero aún no hemos llegado a ese punto como el que Cristo está mostrando en este episodio de la Escritura. Usted y yo hemos sido declarados, y lo hablábamos el día viernes, como perfectos ante el trono de Dios por la obra de Cristo. Pero hoy en día todavía no podemos ser perfectos porque seguimos en un cuerpo animal. Necesitamos esperar a esa resurrección para ser como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ahora posee un cuerpo incorruptible. Ahora Cristo posee un cuerpo eterno. Ahora Cristo, a pesar de que es un cuerpo físico, es un cuerpo donde no está dominado el ser animal. ¿Sí me explico? Satanás ya no lo puede tentar en el desierto. Ya no tiene poder sobre ese cuerpo. Satanás le decía, si tienes hambre, transforma esas piedras en pan. ¿Qué poder tiene Satanás ahora en un cuerpo glorificado? Ninguno. Ninguno, hermanos.
Aquellos que le azotaron a Cristo y aquellos que le llevaron a la cruz ya no tienen poder alguno para matar a Jesucristo. Él tiene un cuerpo glorificado y la muerte no gobierna sobre él. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué significa esto? Tú y yo no podemos llegar a la presencia de Dios a menos que el Señor haga una obra en nosotros. No depende de nuestras fuerzas. Juan 11:39 dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Un cuerpo glorificado no puede morir, por lo tanto no hiede, no apesta. Hechos 13:36 y 37. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, ¿qué dice la Escritura? No vio corrupción. Ni una sola gota de pecado puede existir en un cuerpo glorificado. ¿Le gustaría a usted tener ese cuerpo? ¿Le gustaría? Si cree en Jesús, podremos obtener ese cuerpo. Y es un cuerpo por gracia. Lamentablemente, aquel que no cree en Cristo no puede experimentar ese cuerpo glorificado. ¿Qué es lo contrario? Una muerte eterna. ¿Cómo se traduce la muerte eterna? Una separación eterna con Dios. La ausencia de la gracia, la ausencia de la misericordia. Ahora, sigamos viendo el texto, hermanos. En el versículo 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no tenemos nada. Ahora, no es que Jesús estuviera muriendo de hambre, ¿verdad? Ya aprendimos esto. Él tiene un cuerpo glorificado, pero como es un cuerpo físico, con un metabolismo perfecto, glorificado, el corazón bombeando sangre, los intestinos en un estado glorificado, funcionando plenamente. ¿Se puede tener gastritis, no? ¿Sí se entiende? No se puede. ¿Se puede estar enfermo? No, no se puede. Pero puedes disfrutar de lo que hay, deleitarte de lo que el Señor ha dado. Pobres los discípulos, ellos sí tenían hambre. Y ellos no pudieron pescar nada en la noche y ya estaba amaneciendo. Dice el versículo 6, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. ¿Y qué consecuencia hay? Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Este Cristo resucitado, amados hermanos, sabía dónde estaba el pan. Sabía dónde estaban estos peces. Sabía dónde estaban los alimentos. Mis hermanos, era necesario creer en las palabras de aquel resucitado. Obedecieron los discípulos, ¿verdad? Ya no podían mover la barca. Entonces aquel discípulo, versículo 7, a quien Jesús amaba, ¿alguien sabe quién es? Juan, ¿verdad? El autor de este libro, de este evangelio. Dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Es el Señor. Ese hombre que nos acabamos de encontrar nos ha dicho dónde podemos encontrar los peces. No hay otro hombre en la tierra que tenga tal conocimiento, solo el Hijo de Dios. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué dice? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se aventó al mar. De la barca se va nadando hasta encontrar a su Señor. Amados hermanos, dice la Escritura, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos.
Era como 1 kilómetro, 900 metros, que tuvieron que avanzar para llegar al Señor Jesús. Al descender a tierra, ¿qué hizo el Señor Jesús? Colocó brasas, un cuerpo físico, un pez encima de ellas y además les propició el pan. Traigan los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. ¿Cuántos peces sacaron? 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Amados hermanos, ese Cristo resucitado está sentado en su trono. Ese Cristo resucitado tiene un cuerpo físico, es visible, pero Él ha hecho una promesa, que regresará por segunda vez. Pero ese Cristo resucitado es quien está dando provisión a los discípulos. Es quien está diciendo dónde está el pan. Es quien está diciendo hacia dónde debes de ir. Hermanos, los discípulos ya no pueden ser autosuficientes. Los discípulos ya no pueden pescar por sus propias fuerzas. Los discípulos ya no pueden comer por voluntad propia. Necesitan reconocer que todo es dado por el Señor. El Señor les envía los peces, el Señor coloca las brasas, el Señor añade pan, el Señor dice, traigan esos peces. ¿En qué Cristo estás descansando el día de hoy? Y hay muchos Cristos el día de hoy. Hay un Cristo crucificado que nos lleva a dolernos por Él. Y ese Cristo crucificado que muchas religiones siguen, amados hermanos, lo crucifican día o domingo a domingo. Por cierto, eso significa la palabra misa, crucifixión. Están matando a Cristo cada semana. Es interesante por qué tienen la cruz. Pero nosotros en día domingo no adoramos a un Cristo crucificado. ¿Por qué celebramos en día domingo la reunión o esta congregación va a celebrar el culto al Señor, el culto de adoración? Porque Cristo resucitó en día domingo. Aquel Cristo que ya no está como este siervo sufriente, sino es un Cristo victorioso. Aquel Cristo que ya no está acostado en un pesebre, frágil, es un Cristo victorioso que provee todo lo necesario para ti y para mí. El Cristo crucificado no se compara al Cristo resucitado, hermanos. Y puede haber muchas variantes de Cristos. Puede haber el Cristo que es siervo, que te da a tu beneficio, que te da a tu voluntad. Puede haber ese Cristo que te da estatus, pero para los discípulos que ya no tenían nada, que ya no podían hacer nada, ese Cristo lo era todo para ellos. Hermanos, versículo 12, les dijo Jesús, venid, comed. La restauración de el hombre con Dios se había resuelto. Venid, coman conmigo. Yo les invito, yo les doy el alimento necesario. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pero sabían que era el Señor. Amados hermanos, Jesús se mostró entre ellos, sabían que podían ver, hablar, oír, sentir. Sigue instruyendo a sus discípulos, junten los peces que yo les he dado, vengan y coman. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Mis hermanos, tú puedes ver, puedes sentir y puedes palpar al Señor Jesús a través de su iglesia. Puedes ver y palpar al Señor Jesús obrando en ti a través de su palabra. Pero tarde o temprano, amados hermanos, todos los que estamos aquí, el mundo que está allá afuera, tarde o temprano tendrá un encuentro físico con el Señor Jesús. ¿Cuándo? El día que entreguemos cuentas. Pero hay una gran diferencia aquí. El que es discípulo
El que es creyente del Cristo resucitado come con su Señor, tiene una relación cercana con su Señor. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo hoy, tomen, palpen, coman, vivan de lo que yo les puedo dar. El Señor no nos está llamando a juicio, hermanos. El Señor nos está llamando a disfrutar de su gracia, disfrutar de lo que Él es. El cristiano no se jacte, dice, yo soy bueno, he recibido lo bueno de Dios. El cristiano no se jacte, dice, yo soy exitoso. El cristiano dice, gracias a Dios por lo que me da. Cuando nosotros leemos Apocalipsis y recordamos este texto, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno que dice, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Nos habla de una relación perfecta, de una comunión en amor con nuestro Señor. Esta promesa que el Señor hace a su pueblo, de que estará con nosotros, descansa sobre un Cristo resucitado, sobre un Cristo victorioso. Tarde o temprano, amado hermano, ese sufrimiento por el cual te identificas con Cristo, todo ese sufrimiento que es por causa de Cristo, tarde o temprano, así como en la cruz, terminará. Tarde o temprano, el Señor te resucitará o te llamará a cuentas. Si crees en Él, tarde o temprano experimentarás ese mismo cuerpo glorificado. ¿Te gustaría dejar de sufrir? ¿Te gustaría dejar de temer? ¿Te gustaría verdaderamente desprenderte de las cosas materiales en este cuerpo animal que nos sujeta todavía a enfrentar diariamente nuestro pecado? Aquí está la abundancia. Y la abundancia se llama Cristo. ¿Cuál es la garantía? Si Él pudo vencer la muerte, ¿qué no puede hacer en ti? Lo que hacen los creyentes, lo que hacen estos discípulos, decía el versículo 14, esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y comenzamos a ver el fin del Evangelio de Juan, y cuando nos vamos al capítulo 1 de Hechos, que continúa la historia, el Señor sigue hablando con ellos, y a partir del versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, nuevamente hay un testimonio aquí, lo estaban viendo, ese cuerpo físico, viéndolo ellos, ¿fue qué? Fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esa es la gran promesa para ti y para mí. Si quieres sentir y palpar al Señor Jesús, esa es nuestra esperanza. Cristo regresará. Está preparando morada para nosotros. Tarde o temprano nos resucitará y dejaremos de sufrir en este mundo. Tarde o temprano, amados hermanos, vamos a poder ver esas llagas en las manos del Señor Jesús. Tarde o temprano, amados hermanos, el Señor se encargará de enjugar y de quitar nuestras lágrimas. Tarde o temprano. El Señor viene y viene pronto. La invitación para ti es esta, hermanos.
Si Cristo pudo morir en una cruz y hoy podemos encontrar a un Cristo resucitado, ¿por qué dudamos en medio de la adversidad? ¿Por qué seguimos dependiendo de nosotros mismos? Si podemos ver que Cristo venció la muerte, ¿por qué seguimos temiendo ante las circunstancias de este mundo? Cuando Cristo es el dueño de todo, cuando Cristo está sentado en su trono. ¿Se acuerdan que lo mencionábamos anteriormente? Si Cristo está sentado en su trono, todo está bien. Todo lo que vivamos estará bien, porque Él ha vencido la muerte. Y es a Él a quien seguimos. Es a Él en quien creemos, amados hermanos. Si Cristo permite el sufrimiento el día de hoy, Él sigue sentado en su trono. Y lo que está preparando es que morada para ti. Tarde o temprano dejarás de sufrir. Tarde o temprano esto pasará. Este sufrimiento es pasajero. Pero ese día en el que el Señor nos levante será para toda la eternidad. Posiblemente el Señor quería ahí con sus discípulos revelarse y decirles: yo soy Jesús, pero era necesario que se cumpliese la Escritura. Los discípulos tenían una responsabilidad: identificar al Cristo, identificar al Cristo. Y solo lo conocieron cuando llegó el Espíritu Santo, como lo veíamos en el video. Usted, amado hermano, podría decir: pero es que yo no he palpado, yo no lo he visto, ¿dónde está? Hechos capítulo 1, versículo 8. Todo aquel que reciba el Espíritu Santo será testigo de Cristo. Crea en Cristo, amado hermano. Crea en su muerte. Crea que Él se sacrificó por usted y por mí. Pero crea aún más en su resurrección. En su resurrección, que da garantía de que usted verdaderamente está depositando su fe en una persona viviente, en el Dios verdadero. Y crea que recibirá el Espíritu Santo para convertirse en un testigo de Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo por usted el día de hoy? ¿Cuántas bendiciones ha palpado de Cristo? Hermanos, por el simple hecho de que haya resucitado, nos ha dado la garantía de tener comunión con Dios. No desaproveche esta oportunidad en gracia. Crea en Cristo. Por muy rico que sea usted, por muy sano que sea usted, por muy suertudo que se sienta usted, no se compara, amados hermanos, en descansar en la soberanía profunda, amorosa de nuestro Señor. Decimos, nosotros los cristianos creemos que todo lo que Dios coloca en nuestras vidas es bueno, porque ha vencido la muerte y algún día lo hará también en nosotros. Que el Señor les llame a su presencia y, como decía nuestro hermano, que esa sea nuestra meta, estar delante de la presencia del Señor y que el Señor diga: buen siervo y fiel, bienvenido. A lo mejor usted sea más delgado, a lo mejor usted ya no tenga esas arrugas, pero será lo de menos. Será estar palpando a nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios por lo que Él es, un Cristo resucitado, por lo que Él hace, salvarnos del pecado, y por lo que Él promete, vendrá por nosotros, vendrá por su iglesia, y algún día estaremos con Él. Como decimos, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la gran oportunidad que nos das, Señor, de ser testigos tuyos, Señor. Padre, así como los discípulos, ayúdanos, Señor, a poder acercarnos e identificarte, Señor, por lo que tú eres, el Cristo resucitado. No permitas, Señor, que te veamos como el niño frágil que nació en Belén, que sintamos compasión de ti, Señor, al haber sufrido en la cruz, sino que veamos nuestra fragilidad, Señor. Que veamos, Señor, que somos nosotros los que nos debemos de lamentar por nosotros mismos, por nuestro pecado. Pero al mismo tiempo, Señor, muéstrate en nuestras vidas como ese Cristo victorioso,
que está sentado a la diestra del Padre, quien sustenta todas las cosas, quien nos da, Señor, diariamente la provisión necesaria para que nosotros sigamos viviendo en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a identificarte. Ayúdanos, Señor, a entregarte lo que somos. Ayúdanos a ser esos discípulos que cada día están buscando tu rostro, Señor. Que están identificando, Señor, cuántas maravillas nos das. Que estamos buscando, Señor, cuántos milagros y cuántas veces te has presentado en nosotros en amor. Ayúdanos, Señor, a quitar esa autonomía, a sentirnos fuertes, a sentirnos que nos va bien en todo y a ser dependientes de ti genuinamente. Tú eres el primogénito, Señor, que ha resucitado y que podamos nosotros anhelar, Señor, algún día tener ese cuerpo glorificado como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos que tú eres el Dios verdadero, que tú eres, Señor, quien gobierna y reina nuestras vidas, que tú eres, Señor, quien tarde o temprano descenderá de las nubes y tomará su iglesia. Sigue obrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.